¿Por qué el Barça solo tiene 5 Copas de Europa? Capítulo 25. Un oasis en el desierto. El Atlético de Madrid tuvo a Jesús Gil, el Betis tuvo a Lopera, el Rayo tuvo a Ruiz Mateos. ¿Y Gostalgia? ¿Te gustaría ser mecenas de Gostalgia? Ahora es posible gracias a Patreon. Por menos de lo que cuesta un refresco, podrás acceder a ventajas exclusivas que ningún otro oyente podrá disfrutar. Entra en patreon.com/Gostalgia y descubre lo que hemos preparado para ti. Muy buenas, nostálgicos. Bienvenidos a otro nuevo capítulo de esta serie ¿Por qué el Barça tiene solo 5 Copas de Europa? Y como siempre, me acompaña mi amigo Jesús Núñez. ¿Qué tal, Jesús? Hola, Josep. Hola, amigos que estáis ahí detrás en las ondas. Nada, como siempre aquí narrando esta historia del Barça, de la que todavía nos quedan muchos capítulos, porque esto, no sé si, amigo Josep, lo podremos acabar sobre 2027, 2028 aproximadamente. Esto es el cuéntame de los podcasts. Sí, sí. Entonces, bueno, nos metemos ahora con la temporada, que va a seguir la senda de complicaciones y disgustos, algunas veces más, otras veces menos, que nos ha traído el post-Berna, ¿no? Sí. La verdad es que, como os decimos cada semana, si os ha gustado, le dais un like, suscribíos, dejadnos comentarios. Si queréis apoyar de manera económica al canal, pues tenéis el Patreon, que ya os ha dicho Sagra. Desde una Coca-Cola al mes nos ayudáis y tenéis ventajas y ayudáis a este proyecto a crecer. Entonces, este capítulo, ya dijimos la semana pasada, Jesús, que venían buenas noticias. Tampoco os creáis que va a ser esto la hostia, pero sí que es cierto que si estás subiendo el Everest, que estamos subiendo tú y yo el Everest, pues nos llega pues 3-4 kilómetros que es llano. No es que haya bajada, sino es llano. Sí. A ver, la copa de la que contamos la semana pasada fue un motivo de alegría, pero tampoco ayuda mucho. Pero bueno, hemos llegado al final de la temporada 62-63 con la consecución de una copa que realmente no se contaba con ella. La situación del club estaba en vías de solución, la situación social, y la situación deportiva tenía mucho margen de mejora, pero ¿y en lo económico? Porque en junio del 63 hay una asamblea general a la que acuden 137 socios. En ella se va a discutir el tema prioritario, el económico. Y es que ya sabéis cómo somos los catalanes para el dinero, Jesús. Sí, no. Y evidentemente era normal que se discutiera el tema económico del Barça, porque ya sabemos todos que la construcción del Camp Nou, entre otros factores, había dejado el club prácticamente en calzoncillos, ¿no? Sí. Bueno, y con el baúl. Entonces, en ella, en esa reunión, en esa asamblea, hay una serie de puntos que quiere hacer partícipe a los compromisarios al presidente del club. Y es, ¿qué hacer con las Corts? Porque el alcalde de Barcelona, Porciolas, Josep María de Porciolas, había concedido al Barça la recalificación de 10.000 metros cuadrados del total de 24.000 que tenía en su totalidad el Camp de las Corts. Por ejemplo, cuando hay mucha gente que dice que la recalificación del Barça es igual de fraudulenta que la que tuvo el Madrid en el año 2000, no es cierto. Al Barça se le recalifica un 33% un 40% de los terrenos y al Madrid el 100%. Sí, exactamente. Es diferente y al Madrid se le pagan por esos terrenos 65.000 millones de pesetas. Entonces, Llaudet dijo que si los asambleístas lo permitían, estos serían los pasos a seguir. Autorización para la demolición del campo cuando se crea conveniente. Venta directa de la totalidad de la finca a una sola mano. Se aceptarían subastas a partir de los 100 millones de pesetas. Cuando se dice a una sola mano, se dice a una persona, a una empresa, vaya. Exacto. Pero que no se vendería a cachitos, vaya. Parcelación, si todo esto no sale, parcelación del terreno en solares edificables adquiridos por varias manos. Explotación del terreno por el propio club, edificando el club sus propios edificios con destino preferente a los socios en caso de inexistencia de ofertas. Entonces, Llaudet explicó que no se trataba de elegir, sino, más bien,
primero hacer el plan A, que es la venta directa de la totalidad de la finca a una sola mano. Si no salía, se iba por el B, que era parcelación del terreno en solares edificables adquiridos por varias manos, y si no se podía, se actuaría con el C, que era la explotación del terreno por el propio club, edificando el club sus propios edificios con destino preferente a los socios en caso de inexistencia de ofertas. O sea, ¿hace falta hacer una asamblea para esto? Ya, sí, esa es la cuestión, ¿no? Yo pensaba, porque esto me muevo en los archivos del club, voy mirando prensa, archivos del club, libros, tal, y esto está en los archivos del club, porque el club tiene las asambleas anotadas, lo que es las actas de las asambleas. Entonces, ya tendrían que tener delimitado esos puntos y no llegar hasta el verano del 63 para llegar a eso. Sí, no, y también dice mucho del carácter democrático del Barça históricamente, ¿no? Que es un club que siempre lleva todo a votación, ¿no? Y lleva todo a debate, ¿no? Eso también dice mucho a favor del Barça, aunque digamos que es un tema que quizás, como bien dices, podría no tener que llevarse a debate, pero el Barça siempre lo ha llevado todo a debate, a votación, ¿no? Y habla muy bien del Barça. Sí, el problema es que deciden un total de 137 socios. Claro, pero eso pasa ahora y Sí. pasaba Cierto. antes y pasa ahora también, ¿eh? Sí, y ahora no estoy de acuerdo y antes tampoco, claro. Entonces, la Asamblea aprobó las medidas por unanimidad y el presidente dijo estas palabras. Agradezco esta unanimidad total sobre el asunto que hemos tratado, aunque también sería mi deseo que nos pusiéramos de acuerdo en el aspecto deportivo. Y ahí no íbamos a estar de acuerdo. No. Ahí no, porque el Barça es un grande y no puede ir paseándose por los campos de esa manera. Pero bueno, también en esa asamblea se aprobó que se nombrara socio de honor a José María de Porciolas, el alcalde de Barcelona, franquista y bueno, no sería la primera vez que se da una medalla de honor a un franquista en ese club. Sí. Pero bueno. En la época que tocó vivir y es... Sí. Desgraciadamente es así, ¿no? Claro. Luego se entró en un tema espinoso en los últimos años, el balance. Pero este año había sonrisas en la junta directiva cuando lo presentaron, ya que Llaudet presentó un superávit. Atención, superávit. Es una palabra que no se había escuchado en los 25 capítulos de la serie, Jesús. Sí, estamos en, como bien dijiste, no estamos en bajada, pero sí en llano. Sí, entonces se presenta un superávit en la temporada 62-63 de 16.552.309 pesetas. Extraordinario, aunque, como todos habéis visto, a costa de debilitar la plantilla. Sí. De este superávit, que fue de 16 millones y medio, 16.552.000, se cogieron 16 millones y medio para amortizar créditos y adelantar letras. Cosa que me parece genial, ¿eh? Sí, no, y a mí también, evidentemente. Sí, me parece aparte una decisión coherente, ¿no? Sobre todo en comparación con las últimas que había tomado el club. Sí, es cierto que Llaudet viene con la guadaña en lo económico porque Miró Sans había sido demasiado generoso. Y digo generoso siendo muy buena persona con Miró Sans. Sí. Entonces, Llaudet decía, atención a estas palabras del presidente, es ahora precisamente cuando podemos decir que vemos alejarse el horizonte de negros nubarrones que nos amenazaba y una pequeña luz, presagio de un cielo claro, se hace visible. Podemos dejar de fruncir el ceño y con sonrisa vigilante, que me hizo mucha gracia esto de sonrisa vigilante, o sea, vamos bien, pero sigamos. Entonces, podemos dejar de fruncir el ceño y con sonrisa vigilante esperar el futuro. Nuestro Barcelona ha vuelto a encontrarse a sí mismo. Sería ingenuo pretender que el club esté salvado ya y decir que no tiene deudas ni obligaciones. Solo hemos empezado, pero afirmo que nos hallamos en el buen camino y que este ya no lo abandonamos. Parece lo que el viento se llevó. Sí, no, la verdad es que es muy positivo, ¿no? Se agradece tanta positividad
en comparación con los últimos años vividos, ¿no? Se le ve muy confiado en que la situación del club definitivamente ha cambiado para bien y bueno, esperaremos acontecimientos. Realmente conseguir, cuando tienes unas amortizaciones que hacer anualmente de 33 millones, que lo hablamos en el capítulo anterior, cuando consigues además de pagar los 33 millones de amortizaciones, las fichas y todo, consigues un superávit de 16 millones y medio. Es cierto que a costa de debilitar la plantilla, pero es lo que tocaba esos Sí, años. pero es un éxito económico sin lugar a dudas, ¿no? Tienes una herencia que ni Está por encima del nivel de la plantilla tiene que estar el club, ¿no? Sí, ahí está. Y por encima de los resultados deportivos, que teóricamente serían malos por la disminución del nivel de la plantilla, está que el club pueda sobrevivir a esta situación, ¿no? Sí. Si hemos llegado, Jesús y yo, a celebrar Wembley, es porque se hicieron estas cosas en ese momento. Que de haber recibido otra herencia se podrían haber hecho de otras maneras, pero Llaudet recibe Mira, la herencia me recuerda cuando la temporada pasada se dejó ir a Griezmann al Atlético de Madrid y nos quedamos con Braithwaite y con Luke de Jong. Sí, pero se tenía que hacer. Es un tío que estaba cobrando 30 y pico millones al año. Se tenía que hacer. Todos éramos conscientes de que a mí Griezmann, la verdad que no es un futbolista que nunca me entusiasmó para el Barcelona, pero evidentemente si tú dejabas ir a Griezmann, que es un futbolista de primer nivel mundial, para quedarte con Luke de Jong y con Braithwaite, te tenías a las consecuencias. Sí. Bueno, pues es lo mismo que cambiar a Luis Suárez por país. Exacto. Entonces, pero es lo que decimos, si con estas amortizaciones, con las fichas de los jugadores que ya se había quitado, excepto Coxis, el resto ya cobraba dentro de los parámetros normales. Si además consigues un superávit de 16 millones y medio, chapó. Sí, totalmente, sí. Chapó. Entonces, Llaudet seguía y decía, se ha reducido considerablemente los gastos y tenemos por primera vez un superávit. Jesús y yo estamos haciendo esta serie, nos pusimos tras la Guerra Civil, pero el año a año lo estamos haciendo desde el año 53, ¿vale? Es la primera temporada que Jesús y yo hablamos de superávit, para que os hagáis a la idea. Sí, exacto. O sea, llevamos toda una década donde el Barça tiene pérdidas cada año. Parece un club de la Premier de ahora. Y es la primera vez en 10 años que se consigue superávit, cosa que es increíble. Entonces, decía Llaudet, ha reducido considerablemente los gastos y tenemos por primera vez un superávit. Llevaremos a este equipo la savia nueva de nuestros jóvenes jugadores locales y solo en casos excepcionales volveríamos a buscar fuera la difícil y engañosa perla tantas veces prometida y tantas veces frustrada. Pues sí. Luego Llaudet, ya lo explicaremos en capítulos siguientes, no acaba de cumplir sus palabras en este sentido. Pero ya iremos a ello. Entonces, por lo tanto, como decía Llaudet, el infierno que habría supuesto en una empresa la suspensión de pagos empezaba a girar y eso traería refuerzos deportivos si se seguía en esta tónica. Por lo pronto, el Barça tenía que contratar a un nuevo entrenador, pero todo ello lo contaremos en el próximo episodio. En este, además de explicaros la buena dirección que estaba tomando el club en la parte económica, queríamos traeros también una de las cosas que hacen grande al club, una de las historias que hace que este Barça sea tan especial y que por ello nos preguntemos por qué solo tenemos 5 Copas de Europa cuando otro club estaría saltando. Y es que es una historia muy bonita que vamos a traer ahora, Jesús. Exacto. Ya os hablamos en el segundo capítulo, diría que era el segundo, quizá fue el primero, pero os hablamos en su día de Josep Cubells. Lo nombramos eso al principio de la serie y comentábamos su muerte hace unas semanas. Josep Cubells era el conserje del club, pero en plena guerra civil, con todo lo que ello conllevaba, se convirtió en el hombre para todo, desde informar de actividades del club a quien se acercara a la sede social, donde vivía allí con su familia, cobrar las cuotas de socio, pagaba nóminas a jugadores y empleados, mantenía impoluto el local. Entonces, hasta ahí todo normal. Cubells había mandado fuera a su familia, pues los bombardeos que hubo en noviembre del 37 en Barcelona
fueron un caso de horror por parte de los aviadores italianos que usaban una táctica salvaje. Porque lo que hacían los italianos cabrones aquí, me imagino que en muchas partes de España, yo hablo de lo que sé que es en Barcelona, bombardeaban la ciudad, esperaban media hora y cuando los indefensos ciudadanos salían aterrorizados a ver qué había pasado, volvían a bombardear. Sí, esto es algo que la historia no debería olvidar jamás, ¿no? Sí, porque si estás en una guerra, bombardeas sobre el ejército, Sí, bueno, sí. pero sobre población civil. Sí. Pero bueno, a pesar de que las autoridades británicas pidieron que cesasen los bombardeos sobre población civil, que es una de las pocas cosas que hacen los británicos en nuestra guerra civil, que no ven con malos ojos que entre Franco. No, se lavaron las manos, pero vamos, como piratas. Y tanto. Entonces, en marzo del 38 continuaron los bombardeos y en una de esas, una bomba cayó sobre la sede del club en Conseil-de-Seine. Por suerte, cayó en la parte delantera del edificio y no en la trasera en la que estaba Josep Cubells, que se salvó, aunque no corrieron la misma suerte 5 vecinos. El edificio estaba bombardeado y ardiendo, y Cubells se dedicó a ir salvando documentos, banderines, actas, trofeos, 2.500 pesetas que estaban escondidas en una cañería, que era un escondite bastante frecuente en esos tiempos, y llamó a amigos, a compañeros para que le ayudaran a quitar todo lo que pudiera de allí. Cubells se jugó su vida con tal de conservar cosas que eran parte de la historia de un club que el año que viene va a cumplir 125 años, Jesús. Sí, el Barça no sería más que un club sin historias como esta, ¿no? Ahí está. Entonces, sí. Cuando hablamos del Barça más que un club, no lo decimos porque tenga más o menos títulos. Hay clubes que tienen más títulos que el Barça. Ni siquiera el Barça es uno de los 3 clubes con más Copas de Europa. Le superan bastantes clubes por ahora. El Barça es más que un club por historias como esta, ¿no? Recordemos que la Guerra Civil Española se acentuó mucho con el Barça, ¿no? Ya vemos que bombardearon su sede. Bueno, eso fue casualidad, ¿eh? Sí, bueno, fue casualidad, pero tocó. Fue casualidad, pero tocó. Sí. Ejecutaron a Josep Suñol, en fin, Sí, muchas era un historias, ¿no? Que han presidente hecho que el títere Barça, que era su club español. exacto, han hecho que el Barça, 125 años después, se siga considerando, pues eso, más que un club, ¿no? Sí. O sea, son estas cosas las que hace que ames a este equipo y no solo por los títulos. Sí, la imagen icónica de Johan Cruyff con los grises, Claro. no sé, una serie de cosas que van más allá de lo deportivo, ¿no? Sí. Lo que hablábamos la semana pasada sobre Basilea. Sí. Estas cosas son las que te hacen ser más que un club. Exactamente, sí. Entonces, Cubells no pudo recuperarlo todo, por supuesto, pero sí que pudo recuperar los documentos de obligaciones y nombre de los socios para seguir manteniendo el club a flote. Cubells se encargó del traslado de todos esos trofeos, banderines, documentos a un almacén mientras el club buscaba una nueva sede social. Poco después, el propio Cubells cesaría en su puesto. En 1940 volvió a solicitar el puesto y la nueva directiva, que era títere porque le había puesto el franquismo a modo títere, le dijo que no tenían sitio para él, que no necesitaban conserje. Imaginaos lo que puede ser a veces de injusta la vida. Sí, totalmente, sí. Entonces, Cubells sí que vuelve un año después, le dieron el trabajo de mozo, por lo que tenía menos sueldo y no le facilitaban vivienda. Pero, sin embargo, poco después sí que le dieron el puesto de conserje y estuvo en la nueva sede social del club viviendo, situada en la calle Méndez Vigo, hasta su desgraciada muerte en diciembre del 60. Entonces, 2 años después de su muerte, o sea, estamos hablando del año 62, los trofeos, que en muchos casos estaban destrozados debido al incendio, ya que muchos trofeos estaban torcidos, estaban rotos, estaban hechos pedazos, pero Cubells intentó recuperar lo que pudo. Entonces, muchos de ellos estaban hechos una porquería en el año 62, total o parcialmente quemados, y además molestaba por el espacio que ocupaban. Entonces, un directivo decidió venderlos y un chatarrero ofrecía 700 pesetas por todo. El problema es que este chatarrero era del Español y se rumoreaba que quería fundir todos los metales que significaban cosas en la historia del Barça
y hacer con ellos un meadero para ponerlo en Sarriá. Sí, no, una historia tragicómica, la verdad. Y volvemos otra vez a lo mismo. Fijaos qué grande es el Barça, porque entonces un socio barcelonista compró todos aquellos trofeos por 1.000 pesetas, los fundió y con ello hizo una copa que mucha gente no sabe qué es cuando va al museo. Es una copa preciosa y está, la última vez que fui estaba al lado de trofeos importantes como la Liga. Entonces, es una copa enorme, la más grande que hay en el museo, que está dedicada a todos los socios y socias del club y se llama la Copa de Tots. Sí, una historia, la verdad, muy bonita, que yo conocía, pero siempre con la voz de Josep se entiende mucho mejor, ¿no? Es una de esas historias que te hacen amar a un club, como por ejemplo en Alemania yo respeto muchísimo los valores de equipos como el San Pauli, que también Sí, se podría decir que es más que un club. sí, sí, totalmente. Y estas cosas son las que te hacen enamorarte. Y mucha gente dice, no, es que solo es fútbol, que en el caso del Barça no es solo fútbol, porque es el club polideportivo más grande del mundo. Pero Sí, como decía Vázquez Montalbán, el ejército no armado de Cataluña, ¿no? totalmente. Y Vázquez Montalbán es un tío que nos hemos de quitar el sombrero ante él, porque no solo habló de eso, sino que habló del Barça como integración social de los catalanes de segundas. O Sí, sea, yo siempre he dicho que el Barça es un club muy infravalorado, ¿no? sí, Muy infravalorado, lo hemos comentado, lo he comentado y he debatido muchas veces sobre esto, ¿no? Yo creo que a nivel nacional, en España, al final las 13 Copas de Europa del Madrid arrasan con todo, ¿no? Pueden con todo, 14, ¿no? no te dejes ninguna. Perdón, 14, sí, 14. Me pierdo, como han sido tantas los últimos años, ya perdí la cuenta, ¿no? Al final arrasan con todo, ¿no? Y tapan la realidad, ¿no? La realidad que el Barça es un club único, único. Sí, sí, sí. Único. La influencia del Barça en el deporte español a lo largo de la historia, la mejor etapa del deporte español a lo largo de la historia, que han sido los últimos 20 años, es incomparable, es incomparable. La selección española que gana el Mundial de Sudáfrica en 2010, 6 son canteranos del Barça. Sí. La época dorada del baloncesto español, las 3 grandes figuras históricas del baloncesto español, que son los hermanos Gasol y Navarro, salen del Barça. Sí. O sea, para que nos hagamos de la influencia, el boom del deporte femenino en España sale del Barça. Sí. O sea, el Barça tiene influencia a nivel nacional. Nadie ha influido tanto en los mayores éxitos del deporte nacional en su etapa de oro como el Barcelona. Nadie. Sí, 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 sí. Nadie. Lo que pasa es que las 13 Copas de Europa y la magnitud 14, enorme. 14, Jesús. 14, perdón, 14, por Dios, 14. 14. Si le quitamos una tampoco pasa nada, ¿no? Lo que pasa es que las 14 Copas de Europa y la magnitud enorme del Madrid como club tapan todo, ¿no? Pero si te pones a mirar fríamente, Sí. la importancia del Barça en el deporte, sobre todo el deporte de masas en España, el baloncesto y el fútbol, es incomparable, es incomparable. O sea que los éxitos deportivos los grandes éxitos deportivos del deporte nacional no se entienden sin el Barça. No, La edad de oro del baloncesto español, la generación de oro, no se entiende sin los Gasol y sin Navarro. La selección campeona del mundo en Sudáfrica no se entiende sin el Barça, ¿no? Sí. Entonces creo que no se valora suficientemente lo que es el Barça como club, un club con una dimensión a nivel polideportivo sin parangón, porque hablábamos muchas veces del CSKA de Moscú, pero el CSKA de Moscú no tiene un equipo campeón de Europa 5 veces en fútbol, ¿no? Entonces el CSKA de Moscú un club polideportivo enorme, pero a nivel de masas, en el deporte de masas que es el fútbol, no tiene comparación con el Barça. Es que piensa que el Barça creo que son 44 Copas de Europa. Claro, entonces es que no se ha terminado de valorar realmente lo que es el Barça, ¿no? Y yo lo entiendo en parte porque es un club que vive, es un país que vive mucho del fútbol, sobre todo, y las 14 Copas de Europa del Madrid tapan cualquier cosa buena que puedan hacer el resto. Pero si miramos un poquito más allá del fútbol, la influencia del Barça en el deporte nacional, en la época de oro del deporte nacional, no tiene comparación. No, y además, en una época donde te empiezan a televisar los partidos, donde más o menos la gente, si no tiene tele, tiene radio, que del periodo del 54 al 90, que van 36 años, el Madrid te gana 23 ligas. Sí, claro, sí, evidentemente. Es importante. Si además hay
ya pre-procés, hay por mucha parte, por una parte, yo me gustaría pensar que pequeña, de la población hay un odio encendido hacia todo lo que huela a catalán. No quiero ser victimista ni nada de esto, que algún comentario me ha tachado de ello y no es así. Pero yo he notado cuando yo he ido a otras partes de España, sin embargo, la gran mayoría de gente pues no es así. Pero siempre hay esa pequeña cosa que no le pasará a un riojano. Sí, sí, no, sin duda. También pasa con los vascos. En los 80, cualquier vasco que salía de Euskadi, había el gilipollas que le llamaba etarra, cuando a lo mejor el tío dice, pero que etarra, ni qué mierda, ¿sabes? Pero lo que se le gritaba al Athletic de Bilbao en algunos campos de España durante los 80 y los 90 era lamentable. Sí, totalmente. Era lamentable. Lo que se le gritaba al Athletic y a la Real Sociedad cuando iban a determinados campos era lamentable. Sí. Era lamentable. O sea, lo que tuvieron que pasar los futbolistas del Athletic y los futbolistas de la Real Sociedad cuando iban a determinados campos era algo que para abrir un poquito conciencias, ¿eh? Sí, totalmente. Es así. Entonces, pues es eso, es una de esas historias porque el Barça, como bien dice Jesús, ha sido un modelo deportivo total, en el deporte español es clave, es como en el baloncesto. Yo siempre digo que el baloncesto español sin el Juventud de Badalona y el Estudiantes no sería el mismo. El baloncesto español le debe mucho a esos dos clubes, igual que el fútbol francés le debe tantísimo al Auxerre. Sí, claro. Entonces, ha sido clave, pero no solo en lo deportivo. Le debe tantísimo al Auxerre, que el único equipo campeón de Europa francés, que es el Olympique de Marsella, el gol lo marcó Basile Boli, que es de la cantera del Auxerre. Cierto. O sea, el futbolista que le dio la única Copa de Europa a un club francés, que es Basile Boli, el marcador central, raza negra, fortísimo físicamente, salió del Auxerre, ¿no? De la prolífica cantera que dominaba Will Rooks, que estuvo muchísimos años en el Auxerre. Muchísimos futbolistas salieron de ahí. Entonces, hay dos canteras en Francia. Otro equipo que también sacaba jugadores de un nivel altísimo es el Nantes. Sí. El Nantes es otro club que ha sacado también Marcel Desailly, Didier Deschamps, o sea, futbolistas claves en la historia del fútbol francés, salieron de Nantes y de Auxerre, ¿no? Sí, cierto. Sí. Entonces es eso, pero ya no solo a nivel deportivo, sino que a nivel social, el Barça ha marcado la vida de Cataluña. Han ido de la mano. Sí, la final de Basilea es el perfecto ejemplo de todo lo que estamos hablando, ¿no? No, pero incluso los años del tardofranquismo también, las primeras protestas. No se entiende el Barça sin Cataluña, ni Cataluña sin el Barça. Sí, totalmente, sí. Entonces, es eso. Por supuesto, habrá muchos que nos digan, el Barça es un club español. Sí, claro, Cataluña está dentro de España, pero al fin y al cabo, Cataluña, que eso se tendría que enorgullecer España de tener diferentes culturas dentro de... Sí, claro que sí. Lo que pasa es que han querido todo reducirlo a Castilla, pero por suerte hay mucha gente que piensa así, de que es rico que un país tenga... El catalán es un idioma español, o el euskera, o el gallego, pero bueno. Entonces, a nivel social, también es importantísimo. El problema que ha habido en los últimos años es que la frase "més que un club" se ha desvirtuado. Sí, es cierto, sí. El problema es que la frase "més que un club" lo dicen muchos que no saben ni siquiera lo que significa. Cierto, es cierto. Pero es eso, son las cosas bonitas de la historia del Barça. Esto, o por ejemplo, cuando hubo el cese del campo de las Corts en 1925, que los socios seguían pagando la cuota, o lo que contamos de la guerra civil, que socios que a lo mejor tenían que llevarse un trozo de pan a la boca seguían pagando su cuota, o lo que pasa, como ha dicho Jesús, Basilea, o lo que pasa cuando el recibimiento a Tarradellas, y ojo, yo no soy de Tarradellas, no me gusta nada la política que hizo, pero es como un símbolo de libertad para el pueblo catalán. Yo no estoy de acuerdo en eso, pero hay una historia que es buenísima de la afición del Barça y es la huelga de tranvías del 51. Sí, también, claro.
son historias que hacen que el club sea algo más que si una pelota entra o no. Y es lo que hace que queramos tanto al Barça, un club que a Jesús y a mí como mínimo nos ha dado las mismas amarguras que satisfacciones. Sí, no, pero es que al final en el fútbol se pierde mucho más de lo que se gana, ¿no? Sí. Y entonces eso se extrapola al Barça, ¿no? Es que es imposible, el fútbol se pierde mucho más de lo que se gana, ¿no? Incluso hasta el propio Real Madrid, ¿eh? Porque ahora Sí. hablamos de las 5 Copas de Europa del Madrid, del periodo del 2014 al 2022, Sí. pero el Madrid estuvo la tira de años sin ganar la Copa de Europa y generaciones muy buenas como la Quinta del Buitre sin jugar ni siquiera una final de la Copa de Europa, ¿no? Para que nos hagamos una idea que en el fútbol al final se pierde mucho más de lo que se gana, ¿no? Pero porque ya hemos dicho alguna vez en este programa, el Madrid consigue las Copas de Europa como los vietnamitas atacaban en la guerra de Vietnam, a ráfagas. Sí, sí. Sí, exacto, sí. Consiguen 4 de golpe, se tiran 15 años sin conseguir nada, consiguen otras 3 y así. Entonces, ole por el palmarés del Madrid, es un palmarés envidiable. Pero estas cosas que no son de ganar trofeos, sino simplemente de salvar cosas importantes para el club, son las que al Barça le hace único y hace que lo queramos tanto y hace que nos preguntemos cada viernes cómo es que solo tenemos 5 Copas de Europa, Jesús. Sí. Pero bueno, vamos a seguir la historia el próximo viernes. Esperamos que os haya gustado el podcast, que os hayáis divertido. En este no hemos hablado de fútbol, sino cómo estaba el club. Y creemos que a veces es importante irlo contando. Y hemos dicho que viene llano. Dejaremos un poquito de llano ya para la temporada siguiente, pero empiezan otra vez a divisar montañas, ¿eh, Jesús? Sí, vienen curvas de nuevo. Lo que no hay es una puta bajada. Pero bueno. Así que nada, mil gracias, Jesús, por estar otra vez con nosotros viajando a través de la historia del Barça. Un placer, como siempre. Este capítulo que la verdad es que ha venido... hemos tenido una historia muy bonita, pero que era necesaria contarla, ¿no? Porque la historia está para ser contada, ¿no? Y creo que ha gustado mucho. Estoy seguro que gustará mucho. Sí, yo creo que sí. Así que si os ha gustado, pues un minutito le dais a un like, comentáis, os suscribís al canal si no lo habéis hecho y os esperamos el próximo viernes ya con el capítulo 26 que hemos cumplido bodas de plata, Jesús, ¿eh? Pues sí. Pero quedan 150 más. Así que nos vemos el viernes que viene. Que vaya muy bien. Pues nada, un abrazo. Golstalgia no sería posible sin el apoyo de sus mecenas. Entra en nuestra página de Patreon y descubre cómo puedes convertirte en uno de ellos. Este programa no podría haber sido realizado sin la colaboración de Jesús Núñez para el equipo de Golstalgia. Locutor y guión, Josep Vives. Contexto histórico, David da Costa. Edición, Sagrario Pérez. Golstalgia, el podcast donde los goles son recuerdos.